Nadie lo notó cuando llegó antes que todos. Como siempre. El sol todavía no había terminado de subir, y él ya estaba allí, ajustándose la chaqueta gastada, mirando el edificio como si fuera una promesa que nunca se cumplía del todo. No suspiró. No se quejó. Solo entró. Durante años, había hecho exactamente lo mismo. Llegar temprano. Cumplir. Resolver problemas que nadie quería asumir. Irse tarde. Sin aplausos. Sin palabras. Sin nombre. Era curioso cómo alguien podía estar presente todos los días y, aún así, volverse invisible. En la oficina, los saludos pasaban por encima de él como el ruido de fondo. Las conversaciones se detenían cuando él se acercaba, no por desconfianza, sino por costumbre. Nadie esperaba nada nuevo de alguien como él. Y, de alguna forma silenciosa, eso dolía menos que el desprecio abierto. Trabajaba con las manos, con la espalda, con la cabeza. Y sobre todo, con una paciencia que no se aprende en libros. La paciencia de quien sabe que no tiene a quien impresionar. A veces observaba a los demás. Los más jóvenes. Los más ruidosos. Los que sabían hablar bien de sí mismos. Se preguntaba cuándo había sido que el esfuerzo dejó de ser visible y empezó a ser solo, esperado. No sentía rabia. No exactamente. Sentía algo más pesado. Una mezcla de cansancio y lucidez. Sabía que, si él faltaba un día, todo se notaría. Pero si estaba, nadie lo diría. Ese pensamiento volvía con frecuencia. No como una queja, sino como una verdad aceptada. Y aún así, cada mañana, algo dentro de él decidía levantarse. No por reconocimiento. No por orgullo. Sino porque rendirse habría sido más ruidoso que seguir. Hubo un día, sin embargo, en el que algo pequeño cambió. No fue un ascenso. No fue una felicitación. Ni siquiera una palabra amable. Fue un error. Uno que no era suyo. Y por primera vez, todas las miradas se giraron hacia él. No con gratitud. Sino con duda. Y en ese silencio incómodo, entendió algo que había evitado pensar durante años. Las miradas no duraron mucho, pero fueron suficientes. Nadie dijo nada de inmediato. El error flotaba en el aire como una acusación mal formulada. No había pruebas claras, solo incomodidad. Y en ambientes así, la incomodidad siempre busca un rostro donde descansar. Él no se defendió de inmediato. No por miedo. Por costumbre. Había aprendido, con los años, que hablar rápido no siempre significaba ser escuchado. Observó. Escuchó. Esperó. El supervisor frunció el ceño. Alguien más revisó papeles que ya habían sido revisados. Otro suspiró con impaciencia. Y en medio de todo eso, su nombre fue dicho en voz baja, como si no mereciera ocupar espacio. No era la primera vez. Pero esta vez, algo dentro de él no se acomodó como siempre. No levantó la voz. No golpeó la mesa. No señaló a nadie. Solo pidió ver el proceso completo. Paso por paso. Hubo una pausa. De esas que revelan más de lo que ocultan. Mientras revisaban, él sintió algo extraño. No era ansiedad. Tampoco resignación. Era claridad. Una certeza tranquila de que, pasara lo que pasara, ya no estaba dispuesto a cargar errores ajenos en silencio. El fallo apareció minutos después. No era suyo. Nunca lo había sido. Nadie se disculpó de inmediato. Alguien cambió de tema. Otro hizo una broma fuera de lugar.
El supervisor asintió como si nada importante hubiera ocurrido. Y ahí estaba el problema. Nada importante había ocurrido para ellos. Pero para él, algo se había movido. No salió triunfante. No sonrió. No sintió victoria. Sintió decisión. Ese día trabajó como siempre. Con la misma precisión. El mismo ritmo. Pero algo había cambiado en su forma de estar. Ya no se encogía un poco al caminar. Ya no bajaba la mirada cuando hablaban por encima de él. No exigía respeto. Simplemente ocupaba su lugar. Con el paso de las semanas, empezó a notar cosas que antes ignoraba. Pequeñas grietas. Procesos mal hechos. Decisiones apresuradas. Nada grave, todavía. Pero suficientes para entender por qué los problemas se repetían. Durante años había visto todo eso. Durante años había callado. No porque no supiera, sino porque nadie había preguntado. Hasta que un día, sin anuncio previo, lo hicieron. No fue una reunión formal. Fue una pregunta lanzada casi por accidente. ¿Tú qué opinas? La pregunta quedó suspendida. Incluso quien la hizo pareció sorprendido de haberla dicho. Él no respondió de inmediato. Miró los planos. Los números. El cronograma. Y habló. No mucho. No adornado. Solo lo necesario. Lo que dijo no fue brillante. Fue útil. Y en lugares donde el ruido es constante, la utilidad resalta más que el talento. No hubo aplausos. Pero hubo silencio. Ese silencio nuevo. El que escucha. Desde entonces, no todo cambió. Sería mentira decirlo. Siguió siendo el primero en llegar muchas mañanas. Siguió yéndose tarde. Siguió sin protagonismo. Pero ya no era invisible. Algunos empezaron a buscarlo antes de tomar decisiones. Otros a revisar 2 veces su trabajo. No por miedo. Por respeto discreto. Y él seguía siendo el mismo. No se volvió arrogante. No pasó facturas. No reclamó el pasado. Había entendido algo esencial: la verdadera fuerza no aparece cuando otros te miran, sino cuando tú decides no desaparecer más. A veces, al final del día, se quedaba unos segundos mirando el edificio antes de irse. Ya no como una promesa rota, sino como un lugar que había aprendido a habitar sin perderse. Sabía que nunca sería el más celebrado. Y estaba bien. Había algo más valioso que eso. Dormir tranquilo. Caminar erguido. Saber que su trabajo tenía peso, aunque no tuviera ruido. Y en un mundo obsesionado con ser visto, él había aprendido algo distinto. Que permanecer, con dignidad, también es una forma de vencer. Durante mucho tiempo creyó que la fuerza tenía que anunciarse. Que quien no levantaba la voz quedaba fuera. Que el mundo pertenecía a los que empujaban primero. Pero los días fueron demostrando otra cosa, de forma lenta, casi imperceptible. No fue un ascenso lo que marcó ese cambio. Fue la manera en que empezaron a esperarlo antes de cerrar una decisión. Un gesto pequeño. Un segundo extra. Una pausa que antes no existía. Al principio, incluso eso le resultó extraño. Había pasado tantos años funcionando en automático que no sabía muy bien qué hacer con ese nuevo espacio. Escuchar su propia opinión en voz alta le parecía, a veces, una intromisión. Como si aún no terminara de creerse con derecho a ocupar ese lugar. Pero no retrocedió. Siguió hablando cuando tenía algo que decir. Y callando cuando no. Aprendió a medir el peso de las palabras, no por miedo,
sino por respeto a sí mismo. Entendió que no necesitaba demostrar nada. Que su valor no dependía de convencer a otros, sino de no traicionarse. En casa, las noches eran silenciosas. No había grandes celebraciones. Ni historias heroicas que contar. Solo cansancio honesto. Y una sensación nueva, discreta, que se parecía mucho a la paz. A veces pensaba en todo lo que había aceptado antes. Las veces que agachó la cabeza sin necesidad. Las ocasiones en que hizo el trabajo de otros sin que nadie lo supiera. No con rencor. Con lucidez tardía. Había aprendido tarde. Pero había aprendido. Un día, alguien nuevo llegó al equipo. Joven. ¿En qué? Con esa energía que todavía no ha sido golpeada por la rutina. Lo observó desde lejos, sin intervenir. Vio en él algo que reconocía demasiado bien. El esfuerzo exagerado. Las ganas de agradar. El miedo a quedar fuera. No se acercó de inmediato. Esperó. Cuando finalmente lo hizo, no fue para aconsejar. Fue para preguntar. Y en esa pregunta simple, el otro se relajó. Como si, por primera vez, alguien no esperara nada de él más que honestidad. No se convirtió en mentor. No dio discursos. Solo estuvo. Y entendió algo más, que su historia no era única. Que había muchos como él, sosteniendo lugares enteros sin ser vistos. Y que tal vez su papel no era cambiar el sistema, sino no reproducir el silencio. Con el tiempo, su presencia se volvió constante, confiable. No llamativa. No espectacular. Pero firme. Cuando algo fallaba, su nombre aparecía. Cuando algo funcionaba, rara vez. Y ya no importaba. Había dejado de medir su valor con reglas ajenas. Había construido las propias, en silencio, como había hecho siempre. Pero esta vez, con conciencia. Una tarde, mientras apagaba las luces y cerraba la puerta, se dio cuenta de algo que lo sorprendió. No sentía prisa por irse. Tampoco rechazo por quedarse. Estaba, en equilibrio. Ese equilibrio no venía del reconocimiento externo. Venía de saber que, pasara lo que pasara mañana, no volvería a hacerse pequeño para encajar. La invisibilidad ya no lo definía. La elección sí. Y aunque el mundo siguiera sin aplaudir, él caminaba con una certeza tranquila, de esas que no hacen ruido, pero sostienen. Hay personas que sostienen el mundo sin que nadie lo note. No porque no valgan, sino porque nunca aprendieron a desaparecer del todo. A veces, la verdadera superación no es ser visto. Es dejar de esconderse. Si te gustó esta historia, no olvides suscribirte al canal para descubrir más relatos como este. Dale, me gusta, si te conmovió, y comparte este vídeo con alguien que necesite escuchar algo así hoy. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando historias que inspiran y conectan. Gracias por estar aquí.